de dólares. Obviamente, tuvimos que explicar lo que es obvio, pero bueno, muchas veces en la política hay que explicar lo que es obvio, que no resultaba financieramente atractivo salir a un mercado de capitales para pagar una tasa del 12 o del 13%, teniendo disponibilidades propias por las cuales nos estaban pagando el 0,5. No resiste el menor análisis, no resiste el menor test de eficiencia económica y financiera en la gestión del Estado. Es más, si tuviéramos jueces que cuidaran los intereses exactamente del país, debieran castigar a un funcionario que, pudiendo pagar menos intereses y endeudar menos al país, paga más y lo endeuda más. Pero bueno, esta es la historia de la República Argentina, es la historia del mundo, es la historia del mundo de las finanzas, y lo que yo creo que es el gran desafío que tienen hoy, porque uno cuando observa las reuniones en el G20, observa una cierta tensión, bueno, que trascendió en todos los medios, entre si, inclusive ahora el presidente de los Estados Unidos está anunciando medidas para incentivar la demanda agregada, porque el comportamiento de la economía, el resultado de ese comportamiento no es el esperado, y es precisamente lo que nosotros hicimos durante todo el año pasado. Pero les decía que siempre se observa en el G20 una tensión entre dos grupos, tal vez porque tienen que ver con la historia. No es que unos estén acertados y otros estén equivocados. La historia de Estados Unidos es una historia vinculada a la Gran Depresión, vinculada al desempleo, vinculado a lo que esto ocasionó en la sociedad, y tal vez la historia de Europa sea la historia de un fenómeno económico que terminó con el nazismo. En realidad, atribuir el nazismo a un fenómeno económico me parece cuanto menos una suerte de reduccionismo histórico y sociológico imperdonable. Bueno, pero esta es un poco esa la tensión frente al momento de adoptar o tomar medidas, y si seguían con las medidas de estímulo, si se retiraban las medidas de estímulo, si se ayudaba o no se ayudaba a los países. Pero lo cierto es que el escenario global no va a volver nunca a esa normalidad anterior, porque además se han modificado las condiciones estructurales del mundo, aun cuando Estados Unidos siga teniendo moneda de reserva. La aparición de un gigante como China, que pasó a ser la segunda economía del mundo, que pasó a ser el primer exportador, que además calza con un superávit fiscal y un superávit comercial en una suerte de imbalances muy fuertes, que también debemos analizar tal vez como una de las claves de la crisis a la cual finalmente se implosionó, va a exigir un diseño y una arquitectura financiera internacional sustancialmente diferente en cuanto al control de flujos de capitales en este mundo global con el que no se tuvo hasta ahora. Yo decía hace un rato que los mercados centrales eran rigurosamente controlados. Sin embargo, los fondos de inversión, los capitales que van de un lado para el otro, con simplemente una pulsión del enter de cualquier broker o de cualquier inversor, no tienen ningún tipo de contralor. Ni que hablar de los paraísos fiscales, otro tema que también deberá ser abordado. Pero esta nueva arquitectura financiera internacional también va a exigir por parte de los bancos centrales de un nuevo rol en la actitud económica. Cuando yo escucho hablar de la autonomía como si fuera algo casi como una vestal, me hace acordar en cierta manera a pensar en los bancos centrales como una autoridad o como un país diferente al que están insertos, y a las políticas que ese país decide a través de sus órganos soberanos, que son en todo caso el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que son los organismos que tienen resultado, son funcionarios que llegan con resultados electorales. Por eso digo que todo esto va a exigir repensar cuál es el rol que esos bancos centrales tienen que tener, no solamente en la política monetaria, sino en la economía de un país, porque el capítulo monetario
no es un capítulo independiente, autónomo y que no tenga que ver con la actividad económica. Al contrario, la moneda está subordinada a lo que pase en la actividad económica. Es imposible pensar subordinar la actividad económica a la moneda únicamente. Me parece que son discusiones, debates que tenemos que dar en un mundo que ha cambiado, en un mundo de mucha incertidumbre, en un mundo donde todo debe volver a repensarse y a discutirse, pero para hacerlo, no hacerlo solamente desde un bagaje y desde algo meramente intelectual, de ideas que han sido instaladas puntillosamente durante las últimas décadas. Hay que discutirla a partir de los hechos concretos que han sucedido del año 2000 a la fecha, cuáles han sido los comportamientos de las economías, cuáles han sido las medidas que se han aplicado, cuáles han sido las que han dado resultado, cuáles han sido las que no han dado resultado. No podemos seguir discutiendo desde la teoría, tenemos que discutir de lo que nos ha pasado concretamente, porque estamos en un momento tan especial que va a ser necesario formular nuevas teorías. Este es el tema. No podemos manejarnos con las teorías que nos llevaron al desastre. Tenemos la obligación de formular nuevas teorías, porque ¿qué es una teoría? Alguien que observó, nadie teoriza sobre cosas que no existen. En definitiva, la teoría siempre se basa sobre la observación de hechos en los cuales uno elabora una teoría, un diagnóstico, y finalmente llega a un resultado de cómo debe finalizar esa teoría. No podemos seguir con la misma teoría que provocó el desplome del 2008, porque Einstein siempre decía, y yo no me canso de repetirlo, que es señal de locura creer que con los mismos métodos se van a tener resultados diferentes. Con los mismos métodos siempre se llega al mismo lugar. Entonces creo que lo que tenemos que pensar esencialmente como responsables de gestiones de bancos centrales, responsables de gestiones de países, que es necesario entonces, a partir de lo que ha sucedido, volver a formular nuevos marcos teóricos. Y en esos marcos teóricos, la generación de trabajo, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de los mercados internos, la complementariedad de las economías, de reglas similares para todos los países. No puede ser que los países sean castigados, no es el caso nuestro, aquellos que tienen déficit fiscal o déficit comercial, y quien tiene la moneda de reserva puede darse el lujo de ser financiado por el resto del mundo. Creo que hay que discutirlo. Obviamente, si tuviera el marco teórico perfecto, adecuado, me propondría tal vez para alguna función diferente a la que estoy teniendo, pero me parece a mí que sinceramente las jornadas monetarias y el encuentro permanente que tienen hombres de negocios, hombres con responsabilidades de administración, es tratar de articular fundamentalmente una salida diferente ante un mundo diferente. Quería venir a compartir con ustedes estas experiencias, estas reflexiones, esto que nos pasó en el año 2009, donde fuimos muy fuertemente con medidas contracíclicas. Terminamos nosotros prestándole desde el Estado a importantes empresas multinacionales que luego nos devolvieron los préstamos y tomaron más gente y permitieron que la economía siguiera la rueda y permitiera tener hoy este crecimiento. Y la verdad que el desafío es muy fuerte y es difícil. Es muy difícil porque hay mucha gente que ha sido, encorsetada su intelecto en teorías, y además porque muchas veces queda hasta políticamente correcto decir algunas cosas. Pero me parece que el gran desafío de la economía, que es una disciplina eminentemente social, creo que debe ser de las más sociales que realmente podamos tener, exige y nos pide a todos realmente una nueva actitud
y una nueva apertura. Yo quiero, en nombre de mi país, la República Argentina, darle la bienvenida a todos aquellos amigos de países vecinos y de otras latitudes que se han acercado a estas jornadas, desearles muy feliz estadía y que ojalá en estas jornadas monetarias se pueda dar el punto de partida para ese marco teórico imprescindible que debemos formular. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas.